¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén de lo mejor. Justo el día de hoy pues tenemos un taller bastante interesante basado en temas de cómo crear medidas de inteligencia de tiempo con lenguaje DAX. Esto en inicio pues a un curso de DAX que estaremos dando justo en la Academia de Educate Perú Consultores. Entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla y vamos a empezar con un caso teórico bastante interesante de un uso específico de fórmulas de inteligencia de tiempo, pero aplicado a una sola serie de tiempo, que en este caso va a ser a los precios de unas acciones. Entonces se me hizo bastante interesante pues mezclar o combinar esto. Pero pues previo voy a compartirles mi pantalla por acá. Entonces, previo a eso me gustaría confirmar si me escuchan bien o si hay algún problema con el audio. ¿Todos me escuchan bien o si tengo algún problema? Sí, todo bien, gracias, Carlos. Muy bien. Bueno, este taller es parte porque estamos iniciando con el curso de especialización en lenguaje DAX para análisis de negocios, ya en la segunda cohorte que brindamos aquí en Educate Perú Consultores. Y es un curso que ya arranca este sábado. Estamos brindando un curso bastante específico en temas de formulación. Es básicamente solo fórmulas durante todo el curso. Son 11 sesiones de 2 horas y arrancamos viendo temas, conceptos elementales del lenguaje DAX, desde los contextos, fila, contextos de filtro, de transición de contexto, que es la propagación de filtro y el tema de variables. Vamos a ver modelado de datos porque, como siempre lo he dicho, modelos simples pues requieren fórmulas simples y modelos complejos requieren fórmulas complejas. Entonces, si ustedes no quieren tener que formular cosas muy difíciles, es mejor que tengan modelos que sean sencillos de poder interpretar, entender y siempre pues buscando modelos estrella. Fórmulas iniciales, vamos a ver todo desde lo más básico, con fórmulas de sumas, promedios, mínimos, máximos, conteos, divisiones, algunas operaciones matemáticas. Luego entramos ya con algo, entramos en materia con lo que tiene que ver con columnas calculadas y fórmulas de iteración, que aquí es donde a algunas personas se les empieza a complicar DAX cuando tenemos que hablar de cómo recorrer cálculos fila por fila, cómo quitamos esa práctica que tenemos de a veces de llenarnos de un montón de columnas porque todo es generar columnas calculadas y en vez de eso pues atender a las fórmulas de tipo X, que esto aquí como les digo se empieza a complicar DAX para algunas personas. Luego vemos temas funciones lógicas, que esto pues es muy común que los utilicemos cuando creamos reglas de negocio, cuando tenemos que calcular pues em, algún tema, por ejemplo, categorizar a los clientes, tenemos que calcular algunas condiciones como para poder dar un descuento, valorar si los productos han tenido un buen rendimiento o no. Luego vienen todas las funciones de fecha, que parte de lo que vamos a ver el día de hoy con el tema de las tablas calendario, funciones de tabla, desde filtrado, con filter, con summarize, y con selected columns. Luego vamos a ver la función más importante de DAX, que en este caso es calculate, y aquí viene todo el tema de transición de contexto, a aprender a generar calculate con diversos condicionales. Luego vemos inteligencia de tiempo como tal, otra sesión de 2 horas, funciones de relación. Y finalizamos pues viendo temas interesantes de negocio como el ranking, el top y varios ejercicios de transición de contexto para poder pues presentar indicadores. Em, Como les comento, son 11 sesiones de 2 horas cada uno. Vamos a ver más de 100 fórmulas, la verdad son bastantes, más las variantes, más las consultas que van haciendo como estudiantes. Entonces se pone muy, pero muy interesante todo lo que vamos desarrollando. Bien, voy a compartirles mi pantalla entonces ya con el caso de uso que vamos a estar viendo para que pues, podamos ir viendo esta sección, solo que no me aparece. A ver, aquí está. Muy bien. Bueno, esperando realmente que puedan ver, estar viendo mi pantalla ahorita ya con el contexto de Power BI, quiero contarles que em, el tema de formulación con lenguaje DAX consiste en poder empezar a extraer valor de los datos, pero para eso necesitamos empezar a formular. Algunas veces se estima en los entregables de inteligencia de negocios que solamente con el hecho de crear los indicadores
de una temática, por ejemplo, si vamos a calcular la rotación de personal, la rotación de inventarios, el total de ventas, las transacciones, las devoluciones, los descuentos, pues muchas personas piensan que con ello ya estamos extrayendo valor de la información. Y quizás con eso estamos cayendo en una capa que nosotros llamamos monitoreo, en donde pues podemos tener cierto control o visibilidad de nuestros indicadores, pero no así estamos buscando patrones y no estamos extrayendo cosas adicionales en la información. Es por eso que el caso del día de hoy se viene bastante interesante porque van a ver que solo dos columnas tenemos, una columna de fecha y una columna de un valor numérico, y con esas dos columnas vamos a trabajar cosas bien interesantes. Entonces, en DAX, si se dan cuenta, el brochure tiene cada una de las fórmulas que están acá, tiene que ver con temas de agregaciones, que son las fórmulas básicas, temas de filtros y controles de contexto. Vamos a ver fórmulas de inteligencia de tiempo, fórmulas lógicas y fórmulas para hacer ranking y análisis. Pero siempre hay funciones clave que tenemos que entender, como en este caso lo es calculate, sumx, todas las fórmulas que terminan en X, filter que nos sirve para poder, pues como su nombre lo indica, filtrar una tabla, pero funciona también en contextos de tablas virtuales, que eso lo vemos en el curso. Algunos modificadores de Calculate como all selected, all except, y que son bien necesarios de entender. Y luego, pues para crear los rankings, que estos son muy, como que muy cotizados a nivel de negocio cuando se están haciendo fórmulas. Luego, en el tema de inteligencia de tiempo, pues comentarles que realmente inteligencia de tiempo como tal son fórmulas que están creadas dentro de DAX que se utilizan para poder hacer un análisis temporal. Pero muchas personas, y quiero atender haciendo hincapié en esto, que a veces se piensa que inteligencia de tiempo es solo hacer comparativos contra el día anterior, contra un año atrás, contra un trimestre anterior, y realmente en inteligencia de tiempo se pueden hacer cosas, pero muy interesantes cuando uno aprende a mover las fechas de un lado para otro. Incluso en el curso vamos a ver cómo generar pues calendarios fiscales, y no solo el tema de comparar contra un día atrás o contra un año anterior, sino hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer. Por ejemplo, modelos en los que si yo quiero ver cuáles han sido los primeros 90 días de venta de cada producto, independientemente si se lanzó en un año distinto o en un mes diferente, yo puedo tener todo mi portafolio de productos y ver cómo ha sido el desempeño de todos de cada uno de ellos en en un lapso de tiempo, perdón. Entonces, cosas como esas se pueden hacer si aprendemos a manipular fechas. También, pues nos ayudan a tomar decisiones en base a datos, porque realmente los gráficos de tiempo nos ayudan a entender perspectivas de cómo, de tener una tendencia, si realmente estamos a la alta, hacia la baja, si estamos mal en comparación a un año anterior, a un día anterior. Entonces nos permite entender cómo se está comportando cualquier indicador. Así también, pues para hacer esto se requerimos una tabla calendario, que les voy a enseñar cómo crearla. Nos permite también acumular valores en el tiempo, nos permite pues desplazarnos toda la cantidad de periodos que nosotros queramos, si queremos una semana atrás, un mes atrás, 2 meses atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, y pues nos permite hacer como tal comparativos de periodos. Entonces, hay muchas facilidades, muchas cosas que se pueden aplicar cuando realmente aprendemos a utilizar inteligencia de tiempo. Y bien, para el día de hoy tenemos un caso bastante interesante. Créanme que yo siempre que doy un taller trato de dar un tema que nunca he brindado, o sea, trato de no repetir temas. Y anteriormente, hace algunos años, hablé de inteligencia de tiempo, pero lo hice desde un enfoque de indicadores. Y el día de hoy que tenía que hablar de inteligencia de tiempo, recordé que me gusta ver el tema del movimiento de las acciones, o cómo se comportan algunos activos, y pensé en por qué no generar algún análisis de inteligencia de tiempo para el precio de una acción, que esto pues usualmente lo vemos con Python, lo vemos con R, vemos cómo está el desempeño de los portafolios, vemos los retornos, vemos una transformación logarítmica, y dije, ¿por qué no llevar esto a DAX para ver que también se pueden hacer cosas para comparar cómo están los activos y cómo están los desempeños de los valores financieros de una empresa? Entonces, aquí tenemos los datos de las acciones de Microsoft. La verdad es que me conecté por medio con Python, me conecté con un pequeño script de Python ahí para traerme las acciones de Microsoft, y pues estoy trayendo solamente el valor de cierre de la acción. Cuando nosotros nos conectamos a las acciones, pues están los precios de apertura, el precio, si no estoy mal, de intermedio del día,
el precio de cierre del día y hay otra columna que no la tengo en mente ahora. Así que vean, nuestro set de datos es muy pequeño, no tenemos aquí cosas de categorías o algo, sino que básicamente con una columna, que es esta, en función de esta otra que son las fechas, vamos a estar jugando el día de hoy con algunos cálculos y realmente se van a dar cuenta que todo lo que va a hacer todo va a salir de DAX, todo va a salir de DAX porque no puedo decir que voy a generar un reporte o un dashboard con solo dos columnas, no tendría como que mucho sentido. Entonces, tengo que generarle varias fórmulas para modificar ese valor en el tiempo y en base a él, pues empezar a generar todo tipo de medidas y cálculos que nos puedan ayudar. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna consulta previo a que arranquemos con la parte pues ya práctica y empecemos a formular? Estamos bien por ahí, tienen algunas reacciones también para poder presentar con alguna manita o algo y sé que estamos por ahí ya listos para esta parte práctica. Bien, bueno, vamos a hacer lo siguiente, miren, para poder trabajar siempre con el tema de fechas, nosotros siempre necesitamos una tabla calendario. Las tablas calendario básicamente atienden algo que es una tabla de dimensión de fechas y una tabla de dimensión en los escenarios de inteligencia de negocios se encargan de gobernar todas aquí una entidad o cierto tipo de campos. Por ejemplo, si tengo una tabla de dimensión de producto, pues es la tabla central en donde están de manera única cada producto y está pues el código del producto, el nombre del producto, el precio, tal vez cuántas unidades tengo de inventario, su color, su marca, sus dimensiones, quién es el proveedor, su categoría, subcategoría, de qué país viene. Si tengo una tabla de clientes, tengo el código del cliente, el nombre del cliente, dónde vive, su dirección, sus ingresos. Pero entonces necesitamos como tal tener también una tabla calendario que va a ser la que se va a encargar de modelar todos los escenarios a través del tiempo. Y em, solo voy a tener una pregunta. Carlos dice que recomiendas, ¿qué recomiendas usar la pestaña DAX para empezar a probar el resultado o colocarlo directamente en la barra de fórmulas? Gracias, Carlos. Yo la pestaña de DAX que está por acá la utilizo únicamente cuando tengo dos fórmulas y quiero saber cuál tiene un desempeño más rápido. Pero en mi caso, pues como siempre trabajo con tablas virtuales, em, usualmente las despliego de una vez, una que otra vez, y me he quedado con la duda de que he tenido dos o tres variantes de una fórmula y he tendido aquí a ejecutar una fórmula para testear cuál anda más rápido. Eso sí me ha pasado, pero es en pocos escenarios cuando he tenido que recurrir a esto. Usualmente pues me voy directo a formular. Pero vamos a ver si nos da tiempo de aterrizar algo por acá como para testear. Bueno, entonces vamos a crear una tabla calendario, aquí nueva tabla, y van a ver que es muy sencillo, simplemente vamos a crear una dimensión calendario, que lo voy a nombrar por acá, dim calendar, y esto va a ser igual a calendar.auto, donde vamos a necesitar dos valores, vean cómo es DAX, no, pues aquí no vamos a usar calendar auto, vamos a usar la función calendar. Vean que DAX nos da pues varios tooltips de cómo trabajar. O sea, DAX nos indica propiamente que atiende una medida y cuando nosotros terminamos de redactarla, también nos indica por acá cuáles son los campos que necesita para funcionar. Solo confirmo, ¿están viendo esta como pantallita gris que sale en las fórmulas? ¿Sí les aparece? Espero que sí. Fíjate que sí lo puedo compartir, Cristian, solo tengo el detalle que no sé si les va a cargar porque necesitan Python instalado, pero ahorita se los comparto. Los voy a cargar aquí en el chat. Aunque sí les va a funcionar porque como ya tienen los datos cargados, no hay ningún problema, les va a cargar. Ok, solo quiero ver algo antes de... Ahí estamos. Muy bien. Entonces, por acá lo que vamos a hacer es configurar nuestra tabla calendario y le vamos a decir que parta de un campo que se llama date, de la tabla de los precios de las acciones y que finalice en el valor máximo del campo date que también está aquí en las tablas de las acciones. Entonces cerramos por acá
Presionamos Enter y vemos que ahora tenemos una tabla nueva que hemos creado que se llama Dim Calendar. Y esta tabla, pues, propiamente lo que tiene básicamente es un rango de fechas. Un rango de fechas que tiene de manera continua cada uno de los días de las acciones, que pueden ver que está desde el 3 de enero del año 2000 hasta el día máximo, que en este caso ha sido el 18 de diciembre. Incluso si nosotros quisiéramos cambiar nuestra tabla calendario y que no nos presente hasta el último día de la acción, sino que nos presente el día de hoy, simplemente cambiamos aquí a Today y ahora van a ver que la tabla calendario ya nos está dando un rango de fechas desde el primer día en este caso el MIN nos está dando el primer día de este campo date de las acciones y nos está poniendo hasta el día de hoy. Entonces, la ventaja de la tabla calendario, como les comento, es que para empezar nos da una columna de fechas corridas. Es decir, si en algún día, por ejemplo, la fuerza de ventas descansó o no se aperturó alguna tienda o no hubieron ventas, pues de todas formas nosotros tendríamos un rango de fechas íntegro en donde estaríamos teniendo pues representado cada día. Entonces, ahora lo que nos hace falta como para indicarle que esta tabla va a gobernar esta otra, tenemos que crear una relación acá y cuando creamos estas relaciones, pues creamos una relación, aquí sería de uno a uno, pero en mi caso necesito que sea de uno a varios, que es la técnica correcta, en algún punto podría cambiar. Entonces, de uno, porque en la tabla de dimensión calendario cada día está de manera única y en los cierres de las acciones, pues, en algún punto un día se podría repetir. Entonces, tengo esta relación y tiene que ser de una sola dirección también, no de dos direcciones, y ya la tengo por acá. Bien, entonces tengo tabla calendario y tengo mi, mi tabla de hechos. Ahora, una práctica interesante a veces en las tablas calendarios, poder empezar a poblarla. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el año, simplemente utilizo una función que se llama year y aquí puedo elegir mi tabla date, mi columna date. Entonces vean que ahora en automático estoy teniendo una columna que me está trayendo únicamente el año al cual atiende cada una de estas fechas. Otra, por ejemplo, si yo quiero extraer cuál es el trimestre, simplemente vengo acá, escribo quarter y siempre selecciono el campo date. Entonces vean que aquí ahora ya tengo a qué trimestre atiende cada una de las fechas que están acá, cada una de las 9400 fechas. Si yo quiero, por ejemplo, saber qué día de la semana, por ejemplo, día de la semana, hay una función que se llama week, weekday, y nos trae, a ver, aquí tendría que ser el 2 aquí, el 2 y nos indica cuál es el día de la semana al cual atiende cada uno de los días. Entonces podemos, esta es la función de una tabla calendario, el hecho de expandir el contexto de una fecha, porque una fecha como tal puede representar muchas cosas, puede representar un año, un trimestre, un semestre, un trimestre, un día de la semana, puede representar un día lunes, un día martes, puede representar el inicio de mes, puede representar el fin del mes. Entonces, un campo de fecha como tal, se le pueden agregar un sinfín de contextos. Incluso esta fecha que está acá, que es 22 de diciembre, diciembre podría ser el mes fiscal número 3 para algunas empresas, porque algunas empresas tienen su cierre fiscal en septiembre. Entonces, octubre es el mes de trabajo número 1, noviembre el 2, diciembre el mes 3. Entonces, podríamos generar por acá una columna en base al año fiscal como para indicarle que va a ser el mes número 3 de operaciones según el año fiscal con el cual se trabaja. Y así podríamos crear pues muchas columnas o incluso uniones de año con trimestre, uniones de mes con día, uniones de em, año y mes, y haciendo varias columnas que nos van a ir dando más contexto propiamente a nuestra tabla. Pero bien, lo que nosotros queremos es generar una tabla de estas para poder empezar a trabajar. Vamos a hacer algo, miren, voy a generar aquí un visual de tipo tabla y me voy a traer el campo date de mi tabla calendario en su formato normal y ahora voy a generar una primera medida DAX como para ver cuál está siendo el comportamiento de las acciones cada día. Entonces, para generar medidas, me vengo primero acá a esta función, crear una tabla
porque aquí voy a estar almacenando mis medidas. Esta es la buena práctica para guardar todo tipo de medidas en DAX. Le doy cargar y ahora aquí voy a crear una nueva medida y esta va a ser precio acción. Algo que a mí me gusta a veces es numerar las medidas. Cuando yo estoy haciendo las fórmulas por orden, las numero y voy a hacer aquí zoom del campo que se llama close. Ok. Aquí estoy aplicando una suma, pero realmente la suma no está teniendo tanto efecto porque no tengo varios valores por día. En el set de datos al final se dan cuenta que básicamente tengo 6.531 registros y tengo 6.531 valores distintos. Quiere decir que cada fila de esta tabla atiende a un valor único, es decir, cada día. O sea, una fila es un día y es el precio en el cual cerró la acción en ese día. Entonces, ahora, si yo convierto esto a un visual de tipo líneas, puedo empezar a ver cuál ha sido el comportamiento de la acción. Puedo ver cómo están siendo las acciones de Microsoft desde algún periodo de tiempo. Entonces, vean que acá, pues ya se empieza a poner como interesante el concepto de eh, inteligencia de tiempo no es solo formular, también es tener contexto y empezar a entender algunas cosas, cómo están funcionando. Entonces, podemos ver acá desde el precio del año 2000 podemos ver que pues quizás las acciones se han mantenido en algún precio, en algún rango más o menos hasta el 2015, pero pueden ver que aquí empezó con un periodo de un aumento bastante interesante, incluso llegó a tener un valor alto por acá en diciembre del 2021, tuvo caídas, otro pico en junio del 2023, otro pico en mayo del 2024, otro pico en 2025 y por acá pueden ver que el 18 de diciembre pues ha tenido una caída quizás a lo que había tenido a octubre de este año. Bien, em, ahora vamos a hacer otra fórmula. Sucede que pues también el tema de inteligencia de tiempo es como poder hacer comparativos y una opción podría ser, por ejemplo, hacer un comparativo contra el mes anterior. Entonces voy a crear un visual de tipo filtro acá solo para que nos permita ir haciendo unos comparativos. A ver, vamos a tomar aquí el valor date. ¿Dónde está date? Listo. Y vamos a hacer un comparativo contra el día anterior, pero voy a acotar aquí los valores porque realmente tengo demasiados. Entonces, vamos a hacer un comparativo contra el día anterior solo para ver más o menos cómo están las variaciones. Entonces, voy a crear una nueva fórmula, aquí medidas, nueva medida. Y ahora esta le vamos a llamar día anterior. Día anterior. Voy a proceder a utilizar una fórmula que se llama Calculate, que Calculate como tal pues, es una de las fórmulas más importantes del lenguaje DAX porque nos permite modificar el contexto de filtro. Como ven aquí nos indica qué expresión quiero calcular y luego qué contextos de filtro voy a utilizar. Básicamente Calculate para mí, para quienes venimos de Excel, es el resumen de todas aquellas fórmulas como sumar sí, contar puntos sí, sí conjunto, que solíamos utilizar en Excel para cuando nosotros necesitamos modificar los contextos de alguna fórmula. Entonces yo le voy a decir que me calcule la fórmula que ya hice anteriormente. Y esto es bien relevante porque en DAX nosotros podemos citar todas aquellas fórmulas que hemos creado previamente y con ello pues no tenemos que volver a ejecutar el cálculo de cero. Yo aquí podría redactar, ejecútame la suma de la columna close que está en esta tabla, pero como ya la he creado como un indicador central, no necesito volver a hacerlo, la puedo citar. Entonces le voy a decir esto, pero ahora le voy a agregar un contexto de filtro, que en mi caso va a ser utilizar una forma que se llama dateAdd, que dateAdd lo que hace es que nos permite recorrer una tabla de fechas, que va a ser nuestra tabla calendario, y nos permite hacer un comparativo con los datos hacia un día previo. Entonces utilizo aquí dateAdd y le digo que va a ser menos un día. Cierro. Entonces, esta fórmula, si yo la represento visualmente, la voy a convertir en tabla para que veamos. Em, Vamos a tratar de acortar esto que a mí no me gusta cómo dejaron este visual de tabla ahorita que se agrupa en automático, pero
tenemos que afrontarlo porque así está ahora. A ver, y listo. Bueno, pueden ver acá, por ejemplo, que el 18 de agosto el valor de cierre de la acción ha sido de $515 y pueden ver que al día anterior, en este caso, pues perdón, aquí está mala representación, permítanme. Ahí está, ahora sí. Por ejemplo, pueden ver que realmente el último día en que tenemos nosotros valores es al día 18 em, de diciembre, que la acción cerró en 483,98. Y pueden ver que el valor anterior es de 476,12, que es justo el valor que está acá. Ahora, acá en este contexto nos está diciendo el 19 de diciembre que nosotros no tenemos registrado el valor. No, según Microsoft no ha registrado su precio todavía, pero en el día anterior era 483,98, que es justo el valor que está acá. Entonces, la fórmula de inteligencia de tiempo sí está funcionando porque nos está trayendo el valor de un día previo. Y de alguna manera, si lo representamos visualmente, pues podemos tener como este tipo de visual que nos permite hacer el comparativo contra un día atrás. Así podríamos comparar contra un mes atrás. Si yo aquí simplemente le cambio, por ejemplo, quiero correr 30 días previos, le pongo acá -30 y aquí estoy haciendo el comparativo contra 30 días atrás. Entonces, si quiero compararlo contra 5 días antes, pues también puedo hacerlo. Si lo quiero comparar contra, no sé, un mes, 2 meses, un año atrás, me puedo ir esa cantidad de días. O incluso si quiero cambiarlo a meses, también podría cambiar aquí el comparativo. Pero aquí no está bien cambiarlo a meses porque estoy utilizando, o al menos visualmente, estoy mostrando valores a nivel de día. Bien, entonces, mi primer fórmula de inteligencia de tiempo me está ayudando para tener comparativo. Ahora, algo muy interesante de calcular también cuando hablamos de inteligencia de tiempo son las variaciones, que a veces se dan como variaciones absolutas y a veces variaciones absolutas, por decir el valor numérico del día de hoy menos el anterior. Y hay quienes pues lo calculan porcentualmente porque eso se llaman los retornos. Y hay quienes lo convierten al logaritmo cuando necesitan pues ejecutar ya algún tema de distribución o hacer algún tema de modelado predictivo con las acciones propiamente. Pero en nuestro caso lo que vamos a hacer pues es, como estamos presentando los primeros pincelazos en inteligencia de tiempo, vamos a hacer comparativo de una resta de la variación absoluta. Entonces voy a generar una medida que va a llamar variación absoluta y aquí lo que voy a hacer es una resta. Voy a restar el precio de la acción menos el día anterior. Entonces vean esto. Aquí, con esta resta que nosotros estamos haciendo y esta fórmula, ahora ya tenemos la variación. Por ejemplo, am, aquí hay un tema. Miren, el último día de datos que tenemos es el 19 de agosto. Entonces, está bien decir que del precio del día, que fue 507 al día anterior, que era 515, pues hay una diferencia de 7,30. Está bien, pero hay días en que no se reportan las acciones, pues ese dato está vacío, así como este, por ejemplo, al día 18 fue 515, pero no tenemos el día anterior. Aquí está ordenando de manera, aquí, perdón, aquí al día 19 no tenemos el valor del día, tenemos el del día anterior y en nuestra variación estamos teniendo que el reporte varió 483, o sea que la acción varió $483. Entonces, si nosotros hacemos una representación visual solamente de las variaciones, a ver, y cambiamos esto a este visual, pues miren, este visual está muy mal. ¿Y por qué nos está dando este tipo de comportamiento? Porque nosotros no estamos teniendo cuidado al formular inteligencia de tiempo. Esta es una de las curiosidades de inteligencia de tiempo que hay que tener mucho cuidado porque aquí lo estamos viendo visualmente. El tema es que algunos días no tienen acción y como cuando no hay acción, entonces básicamente me da el día el valor anterior como una diferencia negativa directa, o sea, me altera el valor. Y vean este otro dato, por ejemplo, el 15 de diciembre no hay dato del día anterior, que es justo lo que está acá. O sea, aquí no hay dato del día anterior, entonces me está dando una variación positiva demasiado alta.
¿Qué nos toca entonces? En las fórmulas de inteligencia de tiempo podemos hacer algunos ajustes visuales. Le vamos a decir lo siguiente: if precio de acción es igual a blanco, blank, o sea, vacío, o, o día anterior es igual a blank, entonces devuélveme blank, que sería valor vacío, valor en blanco. De lo contrario, pues devuélveme todo esto. Ok, entonces vean que ahorita quitamos este valor que estaba acá, por ejemplo, ya lo quitamos. Entonces ahorita estamos haciendo los comparativos cuando sí tenemos el valor del día y tenemos el valor del día anterior. Entonces, si cambiamos esto ahora a un visual de series de tiempo, pues ya podríamos tener una mejor representación de cómo están siendo las variaciones absolutas, que definitivamente contra el otro visual que teníamos que estaba medio extraño porque estaba como que así, esto en definitiva sí es un visual de series de tiempo que nos permite ver cómo han sido los crecimientos. Incluso vean por acá, básicamente se marca la línea de dónde están los valores negativos. Aquí están todos los valores que han sido negativos, cuando la variación ha sido negativa y cuando la variación ha sido positiva en una acción. Entonces esto ya empieza a tener pues siempre ciertas cosas interesantes, ya nos da algo mucho mejor, ¿verdad? Ya nos orienta de saber cuando una acción crece, cuánto es más o menos lo que crece y cuando una acción disminuye, pues cuánto más o menos disminuye. Entonces vamos a seguir nuestra exploración y voy a calcular los retornos, que los retornos, estos sí es básicamente hacer la operación de manera porcentual, en donde al precio de hoy le restamos el precio de ayer y lo dividimos entre el precio de ayer para tener el porcentaje de variación. Entonces vamos a calcularlo. Nueva medida. Esto le vamos a llamar retornos, solo que le voy a poner número retornos. Y va a ser una división entre el precio de la acción menos el día anterior, dividido el día anterior. Y si da un error, que nos dé cero. Ok. Ahora vean, cuando despliego esto en mi tablita, porque me estoy apoyando de esta tablita para visualmente hacer comprobaciones. Yo cuando hago DAX hago mucha comprobación, porque quiero estar seguro de que lo que estoy presentando está bien. Entonces, estas comprobaciones me ayudan a mí mucho a saber que mis cálculos están operando bien en todos los contextos. Vean este problema nuevamente, el mismo problema que teníamos anteriormente. Aquí el 19 de diciembre me dice que no tenemos precio de acción, no sabemos cuánto fue. Ah, pero nos está dando el valor anterior y eso está bien, o sea, sí nos está dando el valor anterior, pero en la variación porcentual nos está diciendo que la acción varió un 100% y eso no está correcto porque aparece ese valor porque no tiene contra el dato anterior contra el cual comparar. Entonces, en todos los espacios acá en blanco, básicamente podemos considerar que toda esta variación está mala. Siempre que hay un espacio en blanco, la variación va a estar mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le hacemos el ajuste similar al que hicimos anteriormente. Le decimos if em, precio acción es igual a blank eh, o día anterior es igual a blank, entonces que me devuelva un blanco. De lo contrario, pues que me devuelva el precio de la acción. Entonces, ahora sí. Y si ahora hago una representación visual de este cálculo, van a ver que, bueno, ahora sí ya tenemos las variaciones o los retornos porcentuales de manera correcta. Incluso vamos a copiar este filtro de acá como para poder delimitar un tanto la información. Ahí está. Entonces, miren, al final aquí sí ya estamos viendo las variaciones porcentuales. Nuevamente, con esta línea estamos presentando una división entre que ha sido una variación porcentual negativa y aquí en la parte de arriba están las variaciones porcentuales positivas. Se pueden dar cuenta que lo más que ha variado una acción, al menos en este periodo de tiempo, es que ha variado ¿cuánto así? Perdón, ahí está, un 2%. No, voy a recortar esto porque no le estoy dando con el puntero. Aquí, miren, ha variado un 10%, que justo lo tenemos de este lado. Y tal vez la variación negativa más alta ha sido de un -6%. Entonces, al final, todos estos retornos los podemos promediar
para saber cuándo aumenta, cuánto aumenta en promedio y cuándo disminuye, cuánto disminuye en promedio. Y si vemos todo el set de datos, miren, aquí ya se nota como es una serie de tiempo desde el 2000, 2000, ¿qué tenemos datos? 2000, desde el 2000, desde el 3 de enero del 2000, pues realmente se ven demasiado pegados todos los valores. Incluso el día en que más varió, miren, estuvo positiva de un día hacia otro, casi un 20% de aumento. Y las disminuciones han estado más o menos entre un 5%, bueno, un menos 12 por ahí. Em, entonces se vuelve interesante el dato de cómo vamos a usar la inteligencia de tiempo para analizar, en este caso, un activo, ¿verdad? Que son las acciones. Ok, vamos a seguir con fórmulas para que vean que realmente se le puede sacar mucho jugo a a la inteligencia de tiempo. Les voy a mostrar el siguiente escenario y esto atiende a un caso bastante interesante. Miren, vean lo siguiente, tenemos la variación absoluta y pueden ver que la variación absoluta a veces tiene valores positivos, a veces negativos. ¿Por qué? Porque a veces la acción estaba en este valor, de repente subió, de repente bajó. Entonces, lo que sucede es que tenemos un valor ya en positivo o negativo que nos indica la variación contra el día anterior. ¿Y qué pasaría si nosotros hacemos un acumulado? Es decir, si sumamos estos valores no sé, en un mes, en un trimestre, en un año, y decimos, bueno, la variación acumulada en un mes es de $7. Al final, entre las subidas y bajadas y todos los picos que tuvo, si nosotros hacemos una operación matemática de suma de todos estos valores, obtenemos un valor positivo. Entonces podemos saber al final del mes si yo invierto hoy, por ejemplo, ¿será que a fin de mes, de todas formas, entre las subidas y bajadas, habré ganado en el precio de la acción? ¿O de todas formas, entre las sumatorias de lo acumulado me van a dar un valor negativo? Ese caso me pareció bien interesante porque usualmente los acumulados se usan como para acumular las ventas. Es decir, yo vendí hoy 10 unidades, el día siguiente vendí 5, el otro día vendí 5. Entonces al final la línea va como acumulando, ¿verdad? 10 más 5, 15 más 5, 20, y así va acumulando mis ventas en el mes o en el año. Pero aquí vamos a hacer un acumulado de la variación absoluta para ver cómo se comporta, pues al fin, una acción al final de un mes, de un trimestre o de un año. Y para hacer eso, pues también utilizamos inteligencia de tiempo. Utilizamos, vamos a llamarle acumulados, y vamos a usar Calculate. Vamos a utilizar, calcúlame el precio de la acción, que ya lo formulé, pero vamos a usar otro comodín de inteligencia de tiempo que se llama Dates Year to Date. Y acá solo me pide dos valores. O bueno, básicamente me pide la tabla calendario. Cierro. Entonces, a ver, vamos a presentarlo por acá. Y vamos a buscar. Ah, perdón, aquí no tengo que acumular el precio de la acción, tengo que acumular las variaciones absolutas. Es que me está dando un valor demasiado alto. A ver. Bueno, miremos el primer día. Miren, el primer día, que fue el, el precio de la acción, a ver, estaba en 34. Quiero ver, el year to date, 1.20, 36. Mm, ya, solo estoy haciendo un pequeño ajuste visual acá. A ver, aquí estamos. Este no lo necesitamos, este tampoco. Listo, entonces estamos haciendo básicamente un acumulado de las variaciones. Entonces, si nosotros hacemos la representación visual de esto, que de por sí está demorando un poquito porque realmente está algo pesado, vamos a quitar este y voy a traerme nuevamente mi filtro porque necesito presentarlo aquí así. Vamos a demorar. Bueno, ya di que nuevamente estoy cayendo
en un pequeño dilema aquí con mi fórmula. A ver, vamos a cambiar esto a una tabla. Y vamos a aplicar la misma lógica que hemos aplicado previamente. Lo que pasa es que los valores vacíos nos están afectando. Y precio de acción es igual a blank. Entonces, o día anterior es igual a blank. Entonces, dame un valor en blanco. De lo contrario, déjame esta operación. Y creo que me confundí en este. Pasamos esto por acá. Listo. Bueno, miren, esto es básicamente como hacer un tipo de fórmula como para ver cómo han estado los acumulados o las diferencias, las variaciones absolutas que nosotros hemos tenido. Entonces, en algún punto podemos ver que realmente también se juntaron como demasiadas. A ver, ¿dónde está esto? Solo voy a ordenar mi visual porque se desordenó. Quiero ver, ordenar visual. Ahí está. Bueno, podemos ver cómo han sido los cambios. Ahora, en vez de tener cuál ha sido el valor exacto de la acción, estamos teniendo una operación matemática acerca de cada una de las variaciones diarias que nosotros hemos tenido. Entonces, si nosotros acumulamos estos valores, por ejemplo, a nivel de mes, a nivel de día, a nivel de semestre, en algún punto podemos ir viendo cómo han sido los topes, ya sea por cada uno de los meses, trimestres o años, y ahí ver los cortes si al final de un periodo, pues la acción ha ganado o ha perdido en relación a un periodo de tiempo. Entonces, para eso, pues utilizamos otro, básicamente es otro modificador de cálculo, que en este caso es Days Year to Date, y nos permite hacer ese comparativo. Bien, si seguimos jugándonos con nuestra serie de tiempo, les voy a mostrar ahora más cosas que se pueden hacer con ello. Me voy a llevar este visual para acá. Y, perdón si no les estoy dando tiempo como para que puedan replicar, pero son varias formulitas las que vamos a ir haciendo. Y les voy a mostrar, por ejemplo, que dentro de DAX nosotros podemos calcular los famosos conceptos de las medias móviles. Las medias móviles son básicamente una forma de poder suavizar una serie de tiempo y promediarla en relación a la n cantidad de días que nosotros consideremos. Algunas personas utilizan estos valores para hacer pronósticos y como para calcular más o menos cómo va a estar una serie de tiempo mañana, en un mes, en 2 meses e incluso cuando ustedes hacen en trading se utilizan, pese a que muchas veces a esto se le llaman pronósticos ingenuos, porque son modelos muy simplistas a cierto punto, no son tan finos como para poder hacer una estimación, no miran la autocorrelación, no miran si hubo tendencia, no miran, no hacen una decomposición de la serie de tiempo como tal, sino simplemente es promediemos los 5 días de atrás y veamos cómo probablemente va a estar mañana, pues la acción. Entonces les voy a mostrar cómo podemos calcular una media móvil. Entonces vamos a crear otra medida y en este caso esta va a ser media móvil de 5 días. Vamos a llamar así, va a ser nuestra fórmula número 6. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un promedio. Vamos a generar una tabla sobre la cual se va a estar moviendo nuestra fórmula, que para nosotros va a ser un dates in period. Vamos a utilizar el campo date acá. El valor de inicio va a ser el campo en el cual nos estamos ubicando actualmente, que básicamente es decirle que va a ser el campo, a ver, dates in period. Permítame, es que a veces siento que la cosa del Zoom me enreda un poquito aquí con los movimientos que hago. Ok, ahí está, ya la moví a un lugar donde espero que no me afecte. Ok, el día que vamos a estar iniciando este cálculo, vamos a hacer uso de un pequeño comodín aquí para poder citar el día en el cual estamos ubicados, que va a ser min del campo date. Y le voy a quitar un día porque así no me va a considerar em,
como rango de inicio el día en el cual me encuentro, sino un día anterior. El número de intervalos va a ser -3 y va a ser días como tal. Entonces, ahora lo que voy a calcular va a ser, la expresión va a ser el precio de la acción. Cierro mi paréntesis. Entonces, si represento esto visualmente ahora, quiero ver qué tengo aquí. Bueno, aquí está la acción. Ahí está. Ahora sí, vamos a corregir esto. Precio acción y media móvil. Vean cómo la línea azul, en este caso fuerte, es el precio de la acción. Y vean cómo la línea celeste a cierto punto está un tanto suavizada. Incluso vamos a hacerle un pequeño ajuste acá, como para poderle cambiar y tal vez le vamos a cambiar a un parámetro am, de unos 30 días como para suavizarla más. Miren que cuando yo le pongo 30 días, vean cómo cambia el cálculo. Realmente la técnica de suavización está haciendo que se vea pues mucho como más sin tantos quiebres, ¿verdad? Sin tantos subidas y bajadas porque estamos aplicando un suavizado. Y si yo le aplico un suavizamiento de 60 días, vean que al final se mira como una línea muy sencilla de tendencia, casi que sin tanto quiebre. Ahora, cuando yo le aplico esto, que me aplique únicamente el promedio de los últimos 5 días, pues vean que también tiene los quiebres diarios que está teniendo, pero a cierto punto no son tan severos porque como está haciendo el promedio de los últimos 5 días, pues me está mostrando, pues sin tanta alteración cómo están siendo los valores. Y aquí viene lo que yo les decía. Recuerden que nosotros tenemos un dato hasta el día 18 de diciembre, que vean que el 18 de diciembre el valor de la acción fue de 483. Pero vean qué curioso esto, que la media móvil de 5 días previos, o sea, no está tomando en cuenta el día 18 sino está considerando del 17 5 días hacia atrás. Vean que el precio de la acción es de 475 a menos como pronóstico con media móvil de 5 días. Entonces, el valor no está tan mal. Si nosotros lo vemos, el concepto de medias móviles em, no es una técnica mala como para predecir. Incluso por acá podríamos predecir que el día 19 de diciembre más o menos el valor iba a estar en 477, al día el 21 en 478 y el día 22 en 480, que si bien no es un método de pronóstico pues muy riguroso, muy fino, ya nos está dando una idea de más o menos cómo podría comportarse una acción y todo como derivado pues de conceptos de medias móviles. em, Bastante intuitivo a cierto punto el concepto de cómo calcularlas. Y ya les comento, si ustedes quieren cambiarle por acá, por ejemplo, hacer una media móvil de 10 días, simplemente cambiamos este valor y pues noten que el suavizado de la línea pues es más fuerte, ¿verdad? Ya no se notan tanto los quiebres. Si le ponemos suavizado en 90 días, ya esto en definitiva, bueno, no, 900 días, no. De 90 días, pues vean que realmente nos está dando como una pauta ya los quiebres ni se notan, pues solo es como una línea así marcada. Entonces, de momento le voy a dejar el de 5 que siento que es eso que se está pegando un poquito al ejemplo, y vamos a seguir viendo pues algunas prácticas todavía. Bien, otro contexto, otro concepto de reinteligencia de tiempo que nosotros podemos hacer es calcular, bueno, tal vez no es inteligencia de tiempo, pero sí es DAX, es calcular los percentiles. Los percentiles, como nosotros aquí al final, entre todos estos valores que estamos teniendo, básicamente estamos teniendo como una distribución. Si nosotros vemos los valores y los generamos con un histograma, podríamos ver que estamos teniendo como a cierto punto un histograma, ¿verdad? Solo que lo estamos teniendo volteado. Entonces, sí podríamos en algún punto calcular ciertos percentiles como para saber si las acciones están quizás por un 95% del valor o si están por debajo de un 50% o encima de un 75%, ya va a quedar a nuestro gusto. Entonces, voy a crear aquí una nueva medida y vean lo siguiente. A esta le voy a llamar percentil 95. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a redactar la fórmula percentil. Está bien, vamos a usar incluyente. Vamos a usar una fórmula. eh, Vamos a utilizar un modificador de cálculo que en este caso va a ser all.
pero permítame un segundo. Percen- Percentil X. Ah, sí. Tengo que usar percentil X porque voy a iterar una tabla. Entonces, acá voy a utilizar all selected, todos los campos seleccionados del campo date de mi tabla calendario. Y vamos a utilizar el precio de la acción en base al percentil número 95. Listo. Entonces, si yo pego por acá, vean que en automático se está graficando como una línea. Esta fórmula tiene, aunque ustedes no lo crean, tiene su magia, porque cada cálculo que nosotros hacemos básicamente se representa en cada uno de los días. Por ejemplo, el total el precio de la acción se representa con su comportamiento, o sea, se representa con los valores que tiene el día. El día anterior también se representa con los quiebres, pero el percentil que estamos calculando se calcula como una línea recta, mostrándonos el percentil 95. ¿Y por qué tiene ese tipo de función? Porque sucede que nosotros le estamos creando una tabla sobre la cual va a operar y le estamos diciendo que hay una tabla de los valores de calendario, de estos valores propiamente, en los que debe buscar una distribución y perdón, les estoy mostrando. Está operando sobre esta tabla, es Sol Selected Calendar Date, y creando los valores diarios de esta fórmula. Entonces, entre esa distribución tiene que buscar los valores que están en cuál es el punto 95, cuál es el percentil 95 de eso. Entonces, de esta manera nos trae el valor de, que está por acá, que es decir, que es el X523. Entonces, de alguna forma, con lo que ha tenido la acción últimamente, nosotros podemos ver que ahí en los periodos de octubre más o menos, pues los precios de las acciones estaban arriba del percentil 95, valores atípicos propiamente. Ahora, aquí también vienen algunos modificadores de cálculo y muy interesantes porque si yo uso all, van a ver cómo esta línea va a cambiar. Presiono Enter y ahora vean que el valor se vino hasta abajo. ¿Y por qué creen que si nosotros estamos teniendo los valores acá, estamos teniendo una línea muy abajo? Pues sucede que algunos modificadores de cálculo como all nos ayudan a que independientemente de los filtros, es decir, esto que yo tengo aplicado, un valor siempre va a mantener su estructura total, es como que estuviera toda la información presente. Entonces, aquí, independientemente de la cantidad de datos que yo arrastre, vean que ahorita ahí está, el visual ya mostró todos los valores y ahora sí me está mostrando el percentil 95 en función de todos los años de datos, es desde el año 2000. Y aunque yo vaya moviendo acá, ese percentil 95 no se reparametriza, me está mostrando siempre el mismo valor independientemente de lo que tengo seleccionado. Ahora, cuando utilizo all selected, ahora este percentil 95 sí va a reaccionar a el rango de fechas que yo tengo seleccionado. Incluso si reduzco aquí los precios donde ha tenido mejor rendimiento, pues también. Entonces vean que ahí el percentil 95 sí reacciona a esto. Este valor naranja sí está cambiando. En cambio, cuando uso all, ahí bloqueo los contextos de filtro, se llama, que ese es un tema de DAX por aprender. Y en definitiva, todo se anula. Ahí se anulan esos contextos. Ah, bien, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene alguna consulta referente a lo que vamos viendo? Sé que es bastante, ¿verdad? Para quienes están iniciando en DAX pueden quizás sentirlo un poquito pesado, pero como les comento, el tema de inteligencia de tiempo es muy, muy interesante y podemos hacer cosas muy finas si nosotros nos lo proponemos, es pura formulación como tal. Y si se dan cuenta de dos columnas, porque literalmente nuestro set de datos tiene dos columnas, con dos columnas estamos haciendo una de cosas interesantes por acá. ¿Algún comentario, reacción? Si no, pues seguimos por acá con algunos conceptos que traemos adicionales para poder completar esta sesión. Ok, bien, miren, voy a finalizar esto con un contexto bastante interesante. Vamos a plantearnos lo siguiente.
Como previamente les había mostrado, por acá hicimos un visual de los retornos, es decir, más o menos, pues saber en qué momento alguna acción ha tenido un valor positivo en relación al valor al día anterior y en qué momento se ha tenido pues un valor negativo en relación al día anterior. Pero imagínense que pudiéramos hacer un conteo de la cantidad de días que han sido malos y un conteo de la cantidad de días que son buenos en relación al anterior. Entonces, podríamos tener un contexto muy interesante para saber si usualmente la acción de Microsoft al día anterior, no sé, tal vez el 60% de los días crece, tal vez un 40% de los días disminuye. Ese también es un análisis de series de tiempo y de acciones que puede ser interesante. Entonces, algo que podríamos hacer es que podríamos venir aquí a nuestra tabla, a esta, y lo que muchas personas hacen es generar una columna nueva. Y imagínense, aquí le ponen día bueno, día malo. Entonces, cada fila, literalmente van construyendo cada fila para comparar con el día anterior. Pero en mi caso yo enseño a trabajar con tablas virtuales en DAX y vamos a crear algo que se llama segmentación desconectada, en el cual vamos a hacer una tabla que no va a tener relaciones hacia esta que está acá, no va a tener ni una sola línea como esta, pero nos va a permitir clasificar los días para saber si este valor es mejor que el del día anterior. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a crear una tabla por acá muy pequeña que se va a llamar clasificación días, class días. Em, y por acá le vamos a poner tipo día, le voy a poner. Y solo voy a tener dos palabras, bueno, bueno y malo. Voy a presionar cargar. Entonces, vean que creé una tablita muy sencilla, se llama class días. Solo tiene dos palabras, bueno y malo. Listo. O sea, no tiene ningún parámetro dentro, no tiene, es como que si es mayor que cero es bueno, si es menor que cero es malo. Aquí no lo tiene, solamente tiene dos palabras. Ok, vamos a hacer algo entonces. Vamos a empezar con una fórmula que nos permita poder hacer la clasificación de los días para poder entender cómo está el valor anterior. Entonces voy a generar una nueva medida. Esta se va a llamar medida clasificación días. Y vean lo que vamos a hacer. Vamos a crear una variable, esto lo enseño en DAX, que se va a llamar tabla, y vamos a hacer una tabla virtual. Y aquí vamos a usar un add columns, que es la buena práctica para crear una columna en una tabla virtual. Vamos a usar un summarize para resumir una tabla. Vamos a resumir la tabla de Microsoft. Vamos a resumirla por el campo date de nuestra tabla calendario. Ahora voy a cerrar este summarize aquí. Aquí se cierra el summarize y ahora voy a generar una columna que se va a llamar class día. No, mejor clasificación día porque no me quiero enredar. Listo. Y esto va a ser propiamente, aquí le vamos a tener que meter un contexto lógico interesante. Le vamos a decir que si la variación absoluta es menor que cero, entonces que sea malo. Ahora, si la variación absoluta es mayor que cero, entonces que sea bueno. Pero como recuerden que algunos días, tenemos algunos días donde no podemos hacer el comparativo, ¿verdad? Porque no hay valor del día o no hay valor del día anterior. Entonces, todos esos que sean en blanco. Vamos a cerrar el if por acá, el add columns. Muy bien. Y ahora, ¿qué creen? Aquí, básicamente, aquí atiende algo que me estaban preguntando hace un tiempo. Y es si yo en algún punto utilizo estas opciones de tabla o estas opciones de DAX para la vista de consultas DAX para generar mis fórmulas. Porque sucede que esto que tengo acá lo voy a materializar como una tabla. A ver, nueva tabla. Y me dio un error. No entiendo por qué, pero vamos a ver dónde está. Lo creé como una medida. Eso está como medidas. Muy bien, aquí está tabla. Ah, sí. Muy bien. A ver, tenemos todo. Miren.
¿Qué sucede? Alguien me hacía esta pregunta muy interesante y vean que lo que yo he construido de momento en esta medida que tiene un error porque no la he finalizado, básicamente, si yo materializo esa tabla, básicamente lo que tengo es cada día, cada uno de los días de los precios de las acciones y luego en base a la variación absoluta, que es la medida que yo construí acá ya previamente, estoy materializando para saber si es un día bueno o un día malo. Y vean que los días que no tienen forma de hacerse comparativos, porque no hay valor de ese día o no hay valor del día anterior, aparecen en blanco, que esa lógica ya viene en la fórmula de la variación absoluta. Entonces, si nosotros vemos, hay, por ejemplo, 2.608 días buenos y días malos hay 2.456. Entonces, esto de acá solamente es para ejemplificarles a ustedes, porque algunas personas cuando tenemos que trabajar con tablas virtuales, pues llega a ser un poquito difícil como el hecho de cómo materializar una tabla virtual. Entonces, esto al final es solamente de paso, esto no me sirve. Ah, Yo trabajo con tablas virtuales, entonces esto no solamente sobrecarga el modelo. Ahora, en nuestra medida que tenemos, que llevamos aquí a medias, vamos a hacer otra variable que se va a llamar filtro. Y filtro va a ser lo siguiente. Vamos a filtrar la tabla, es decir, vean cómo nos aparece el icono acá, que es básicamente una variable. Entonces, vamos a filtrar la tabla y le vamos a decir que la columna virtual que creamos, que es esta, que se llama clasificación día, esté en los valores de la tabla que acabamos de construir, que se llama class día, tipo día. Cierro todos mis por acá y retorno un conteo con rows de mi tabla que se llama filtro. Ok, al final toda esta fórmula que está acá, primero esta parte la materializamos, pero ya la eliminé. Lo que hace es que me da cada día, luego me indica en base a la fórmula variación absoluta si fue un día bueno, si fue un día malo. Luego, con esta iteración que estoy haciendo acá, con este filter, estoy recorriendo esta tabla virtual y estoy asignando que esta columna virtual que he creado, pues pegue con los valores que están acá, que se llama tipo día. Entonces estoy conectando los valores en base a una iteración y los estoy conectando a una tabla desconectada. Entonces, ahora, si yo quiero generar un visual, por ejemplo, vengo aquí con mi visual de anillo y digo, vamos a clasificar los días que se llama tipo día y veo que tengo, o vamos a una tabla, vean, tengo día bueno y día malo. Y ahora que tengo mi medida que se llama clasificación días, aquí pueden ver que los valores que yo les mencioné previamente, que eran 2.608 y 2.456, pues aquí están. Entonces, ahora, si yo tengo un visual, aquí puedo hacer un análisis de las series de tiempo como para saber cómo se han comportado las acciones. Vean que el 51.5% de los días la acción crece y el pues, 48.5% de los días la acción disminuye. Esto cambia si nosotros lo vemos, por ejemplo, en función de los últimos 3 años, de los últimos 4 años, pero por ejemplo, si yo modifico aquí las fechas, lo voy a dejar por acá, tal vez por aquí creo que había más variación. Vean que, por ejemplo, desde el 2021 enero, a la fecha, el 53% de los días la acción crece y el 46% de los días la acción disminuye. Entonces, nada, un casito pues ahí bastante interesante a representar visualmente. Aquí, miren, si ya vemos, por ejemplo, de octubre del 2025 a la fecha, vean que el 53% de los días disminuye y el 46% de los días la acción crece. Entonces, realmente todo esto ha sido posible gracias a DAX. Si se dan cuenta, yo se los dije, solo con dos columnas vamos a crear algo muy interesante. Vamos a hacer cosas que en realidad valgan la pena como para poder ejemplificar cómo se usa DAX para presentar escenarios de negocio y también para tomar decisiones. Ya con un modelo como este, pues más o menos podríamos saber. em,
También cuáles son los promedios. Con una acción crece, en promedio cuánto crece, y con una acción disminuye, en promedio cuánto disminuye. Cuántos días del periodo de tiempo que tengo seleccionado la acción ha aumentado, cuántos días ha disminuido. Puedo ver también en base a la media móvil, más o menos tener una estimación de cuál va a ser su valor y también tener los percentiles, porque si se dan cuenta, pues también en algún punto nos están indicando que los valores que estamos teniendo ahorita están por encima de un percentil 95 y eso pues también indica que están siendo como que valores atípicos. Entonces, si reducimos la ventana de tiempo, vean que por acá, por el octubre del 2025 arriba del percentil 95 entonces estábamos teniendo valores atípicos y estos ya serían los de un comportamiento normal. Entonces también usamos pues cierta probabilidad o matemática ahí para tener estimaciones y retornos, variaciones absolutas, variaciones relativas y luego pues los comportamientos contra un día anterior que son los que usualmente se materializan. Entonces, em, bueno, este era el caso del día de hoy. Realmente espero que hayan disfrutado mucho de esta sesión y en definitiva que estoy disponible como para responder algunas preguntas que puedan tener. ¿Qué les ha parecido el caso? A ver. Bueno, para finalizar, pues siempre solo recordarles que estamos con la promoción del curso que vamos a arrancar ya este sábado. Todo es lenguaje DAX, todo es pura formulación, literalmente tal cual los casos que hemos visto el día de hoy, así se van a presentar. Vamos dándole espacio, ¿verdad? Para que cada estudiante replique cada una de las fórmulas y eso les va a ayudar bastante. Gracias, Juan. Hola Gilbert, Exacto. buenas noches. Sí, sí, adelante. Y una consulta, un favor, ¿podrías explicarles a los colegas que están llevando el curso de Power BI por qué deberían llevar el curso de DAX? ¿En qué se diferencia? Sí, con gusto. El tema del curso de DAX, la diferencia es que aprendemos profundizamos en la formulación, profundizamos en cómo extraer algunos patrones en base a técnicas en las cuales nosotros movemos los datos entre diferentes contextos, porque en el curso de Power BI general aprendemos los componentes esenciales que son Power Query, Power Pivot, un poco de DAX, lo esencial, algo de Power BI Service, algo de Power Query también, pero básicamente abordamos la herramienta desde una perspectiva general. En cambio, en DAX aprendemos a mover los datos en diferentes contextos para poder presentar diferentes escenarios en los cuales analizarlos. Y por eso justo quise traer este caso, que se dieron cuenta, fueron solo dos columnas y se dieron cuenta todos los escenarios que propusimos como para poder analizar un valor en y su diferente comportamiento en el tiempo. Entonces, en Power BI vemos una gran cantidad de columnas que queremos ver cómo se presenta un indicador por categoría, pues categoría por tipo de cliente, pero toda la formulación detrás para clasificar y para manipular los datos de un lado hacia otro es lenguaje DAX. Justo lo que nos dice Carlos, es pura casuística. Primero que nada hay que entender los fenómenos, ¿verdad? En mi caso, pues manejo un poquito el comportamiento de las acciones porque manejo R y Python, entonces ahí había visto todos estos escenarios, pero como saben, ahí las fórmulas son más sencillas, quizás porque pues ya hay como fórmulas con Yahoo Finance y algunas manipulaciones con bibliotecas financieras son más simples, pero aquí en DAX también se pueden hacer. Hay que tener algunos ajustes por ahí, como esto que yo les decía de que si no hay valor en un día anterior, tenemos que ver cómo eh, nos lo quitamos para que no nos afecten nuestras operaciones, pero lo contrario, ahí están. De acuerdo, pues sin más que decir, realmente esperamos poderlos verlos en clase, que han disfrutado de esta sesión y nos vemos pues ya dentro de clases.
Muchas gracias, Gilbert. Nos vemos el sábado, chicos. El sábado 27 iniciamos sí o sí el curso de DAX. Gracias. Un gusto.